Este es un halcón momificado del antiguo Egipto. ¿De dónde diablos la sacaste? Me gustaría quedarme en $15,000. Ya siento escalofríos, porque estas cosas no se ven por ahí. Eso no es justo. No lo es. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pawn Stars. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los objetos millonarios que han pasado por nuestra tienda. Prepárense para descubrir tesoros inesperados, historias sorprendentes y, por supuesto, un poco de drama. ¿Listos para ver qué joyas se esconden detrás del mostrador? Vamos a empezar. El halcón momificado egipcio. En un episodio fascinante, un coleccionista entró en la tienda con un halcón momificado que había adquirido en una subasta. La pieza, envuelta en un aura de misterio y antigüedad, despertó la curiosidad de Rick. El coleccionista, emocionado por compartir su hallazgo, explicó que el halcón era un símbolo de la deidad egipcia Horus y que había estado en su colección durante años. La historia detrás de la momificación y el significado cultural del halcón eran aspectos que Rick encontraba fascinante. Rick, siempre en busca de la autenticidad, decidió llamar a un egiptólogo para que evaluara el halcón. El experto llegó y, tras una inspección cuidadosa, confirmó que el halcón era auténtico y databa de hace 2.250 años. Estimó su valor entre $10,000 y $12,000, lo que hizo que Rick se sintiera emocionado por la posibilidad de adquirir una pieza tan única. Sin embargo, el coleccionista, que había disfrutado de la pieza durante tanto tiempo, se mostró reacio a venderla. Rick, con su habilidad para negociar, ofreció $8,500 y el coleccionista, después de pensarlo un momento, aceptó la oferta. La transacción se llevó a cabo y el coleccionista se sintió satisfecho de que su tesoro quedara en manos de alguien que lo apreciaba. Mientras Rick observaba el halcón, reflexionó sobre la importancia de la historia y la cultura que cada objeto representa. En el mundo de los empeños, cada pieza tiene su propia narrativa, y es esta narrativa la que a menudo le da valor a los objetos. El halcón, como símbolo de Horus, tenía un significado profundo en la cultura egipcia. Horus era considerado el dios del cielo y la guerra, y su representación a menudo incluía un halcón o un hombre con cabeza de halcón. La momificación de animales, especialmente de aquellos que eran sagrados, era una práctica común en el antiguo Egipto, ya que se creía que estos animales podían acompañar a sus dueños en la otra vida. Rick se imaginó a los antiguos egipcios llevando a cabo rituales elaborados para honrar a sus dioses y asegurar su lugar en el más allá. A medida que pasaban los días, Rick se sumergió en la historia del antiguo Egipto, explorando sus creencias, costumbres y la importancia de la momificación. Aprendió que los halcones eran considerados mensajeros de los dioses y que su momificación era un acto de devoción. La pieza que había adquirido no solo era un objeto de colección, era un testimonio de una cultura rica y compleja que había influido en la historia de la humanidad. El halcón momificado se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente. Rick se dio cuenta de que, aunque el valor monetario de la pieza era significativo, su verdadero valor radicaba en la historia que representaba y en la conexión emocional que podía evocar en las personas. Cada vez que alguien miraba el halcón, podía imaginarse en el antiguo Egipto rodeado de rituales y creencias que habían perdurado a lo largo de los siglos. El reloj de sol de marfil. En un episodio conmovedor, un veterano de la Segunda Guerra Mundial entró en la tienda con un reloj de sol plegable que había encontrado en Italia durante su servicio. La historia detrás del reloj era tan cautivadora como el objeto mismo. El veterano compartió cómo lo encontró en un mercado local y cómo ha sido un recordatorio de su tiempo en el extranjero. Rick, siempre interesado en objetos con historia, examinó el reloj con atención. El reloj, hecho de marfil y con intrincados grabados, era un ejemplo de la artesanía de la época. Rick se dio cuenta de que no solo era un objeto funcional, sino también una obra de arte que representaba la habilidad de los artesanos de su tiempo. Un experto llegó y determinó que el reloj era alemán del siglo XVII y estimó su valor en $7,000. Rick, reconociendo la importancia del objeto y el servicio del veterano, ofreció $4,000. Sin embargo, el veterano propuso una apuesta. Si salía cara, aceptaría los $4,000. Si salía cruz, Rick le pagaría $5,000. La tensión en la tienda aumentó mientras lanzaban la moneda. El veterano, con una mirada de determinación, lanzó la moneda al aire. Todos los presentes contuvieron la respiración mientras la moneda giraba. Al caer, salió cara. Sin embargo, Rick, conmovido por la historia del veterano,
decidió darle $4.500. El veterano se fue feliz y Rick reflexionó sobre el valor de los objetos cargados de historia. Este caso es un recordatorio de que, a menudo, el verdadero valor de un objeto no se encuentra en su precio, sino en las experiencias y recuerdos que representa. El reloj de sol, que había sido un simple objeto en la tienda, se había transformado en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente. Rick se dio cuenta de que cada vez que alguien miraba el reloj, podía imaginarse a ese veterano en Italia, explorando mercados y descubriendo tesoros ocultos en medio de la guerra. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había belleza y significado que podían encontrarse en los objetos cotidianos. A medida que pasaban los días, Rick comenzó a investigar más sobre la historia de los relojes de sol y su uso a lo largo de los siglos. Aprendió que estos instrumentos no solo eran herramientas para medir el tiempo, sino que también eran símbolos de la conexión entre la humanidad y el cosmos. Los antiguos griegos y romanos utilizaban relojes de sol para marcar el paso del tiempo, y su diseño variaba según la cultura y la época. El reloj de sol que el veterano había traído a la tienda era un ejemplo de la sofisticación de la artesanía de su tiempo, y Rick se sintió emocionado por haber adquirido una pieza tan significativa. El reloj de sol, que una vez fue solo un objeto en la tienda, se había transformado en un símbolo de la conexión humana y la importancia de recordar nuestras historias. Rick aprendió que, aunque los objetos pueden tener un valor monetario, su verdadero valor radica en las historias que llevan consigo y en las conexiones que crean entre las personas. La moneda griega antigua. En un giro inesperado, un profesor universitario entró en la tienda con una moneda griega antigua que había utilizado para enseñar a sus alumnos. La moneda, que Rick inicialmente pensó que era un tetradracma, resultó ser un decadrón del año 400 a.C. Y el profesor, con una sonrisa de satisfacción, corrigió a Rick mostrando su conocimiento sobre el objeto. La moneda no solo era un simple artefacto, era un vínculo tangible con una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Rick, intrigado por la moneda, decidió llamar a un experto en numismática. El experto llegó y, tras una evaluación exhaustiva, confirmó la autenticidad de la moneda y estimó su valor entre $60,000 y $75,000. La reacción de Rick fue de asombro. Sabía que estaba ante una pieza excepcional. Sin embargo, cuando Rick ofreció $40,000, el profesor, aunque sorprendido por la oferta, esperaba un poco más. La negociación se convirtió en un juego de estrategia, donde ambos intentaban encontrar un punto medio que satisfaciera sus intereses. Mientras discutían el precio, Rick no podía evitar pensar en la historia detrás de la moneda. Se imaginó a los antiguos griegos en el apogeo de su civilización, utilizando monedas como esta en el comercio diario, en transacciones que podrían haber cambiado el curso de la historia. La moneda no solo representaba un valor monetario, era un símbolo de la cultura, la economía y la vida cotidiana de una sociedad que había dejado una huella indeleble en el mundo. El profesor, al ver el interés de Rick, comenzó a compartir más sobre la historia de la moneda. Habló sobre cómo las monedas eran utilizadas no solo como medio de intercambio, sino también como herramientas de propaganda política. Las imágenes grabadas en ellas a menudo representaban a dioses, héroes y eventos significativos, y servían para comunicar mensajes sobre el poder y la riqueza de las ciudades-estado griega. La moneda que tenía en sus manos era un testimonio de la sofisticación de la economía griega y de su influencia en el comercio mediterráneo. Rick, fascinado por la narrativa, se dio cuenta de que la moneda era mucho más que un simple objeto de colección. Era un vínculo con el pasado, un recordatorio de la grandeza de una civilización que había sentado las bases de la filosofía, la política y el arte. Mientras el profesor continuaba hablando, Rick se imaginó a los mercaderes griegos viajando de ciudad en ciudad, llevando consigo no solo mercancías, sino también ideas y cultura. La negociación se tornó más intensa y ambos comenzaron a discutir no solo el valor monetario de la moneda, sino también su significado histórico. El 107 profesor argumentó que, dado su valor cultural y educativo, la moneda merecía un precio más alto. Rick, por su parte, sabía que debía ser cauteloso en su oferta, ya que el mercado de antigüedades podía ser volátil y estaba lleno de sorpresa. Finalmente, después de un intercambio de argumentos y una evaluación cuidadosa de sus respectivas posiciones, el profesor aceptó la oferta de $40,000. Aunque no era el precio que había esperado, comprendió que había encontrado un comprador que valoraba la historia detrás de la moneda tanto como él. La transacción se llevó a cabo,
y el profesor se marchó con una mezcla de satisfacción y nostalgia, sabiendo que había vendido un pedazo de historia. Con el tiempo, la tienda de empeños de Rick se transformó en un lugar donde las personas no solo podían encontrar objetos únicos, sino también aprender sobre la historia y la cultura que los rodeaba. Cada objeto que entraba en su tienda traía consigo un pedazo de historia, y cada cliente tenía una narrativa que merecía ser escuchada. Rick se convirtió en un guardián de esas historias, asegurándose de que no se perdieran en el tiempo. La lámpara de bronce romana. En otro episodio memorable, una señora de edad avanzada entró en la tienda con una lámpara de bronce que había pertenecido a su difunto esposo. La lámpara, aunque hermosa, tenía un aire de misterio que despertó la curiosidad de Rick. La señora, con una sonrisa nostálgica, comenzó a contar cómo su esposo siempre hablaba de la historia detrás de la lámpara, lo que la hacía aún más especial para ella. Rick, siempre en busca de la historia detrás de cada objeto, examinó la lámpara con atención. Tenía un diseño intrincado, con detalles que sugerían una antigüedad considerable. Sin embargo, Rick sabía que la antigüedad no siempre garantiza un alto valor. Decidió llamar a un experto en antigüedades para que evaluara la lámpara y determinara su autenticidad. El experto llegó y, tras una evaluación cuidadosa, determinó que la lámpara era del siglo II, un hallazgo impresionante. Sin embargo, la restauración que había sufrido a lo largo de los años reducía su valor a entre $1,000 y $1,500. La señora, que había esperado un valor mucho mayor, se sintió decepcionada. Rick, con su habitual tacto, le ofreció $400, una oferta que ella rechazó, sintiéndose desilusionada por la diferencia entre su expectativa y la realidad. La señora se fue con la lámpara, y Rick reflexionó sobre cómo a veces las expectativas pueden nublar la realidad. La historia de la lámpara es un recordatorio de que, aunque los objetos pueden tener un valor monetario, su verdadero valor a menudo radica en las historias y recuerdos que llevan consigo. Rick se dio cuenta de que, aunque la lámpara no tenía el valor que ella esperaba, su significado personal era invaluable. La lámpara, con su diseño elegante y su historia, representaba un vínculo con el pasado. Rick se imaginó a la señora y su esposo sentados juntos en su hogar, iluminados por la luz suave que emanaba de la lámpara. Era un símbolo de amor y compañía, un recordatorio de los momentos compartidos y las memorias construidas a lo largo de los años. A medida que pasaban los días, Rick comenzó a investigar más sobre la historia de las lámparas de bronce en la antigua Roma. Aprendió que estas lámparas no solo eran funcionales, sino que también eran obras de arte que reflejaban la cultura y la estética de su tiempo. La lámpara que había estado en la tienda era un ejemplo de la habilidad de los artesanos romanos, quienes creaban piezas que no solo iluminaban, sino que también contaban historias sobre la vida cotidiana de la época. Rick se sumergió en 1808, la historia de la antigua Roma, explorando cómo la luz era un símbolo de conocimiento y sabiduría. Las lámparas de bronce eran utilizadas en ceremonias religiosas y en el hogar, y a menudo estaban decoradas con símbolos que representaban la prosperidad y la protección. La lámpara que la señora había traído a la tienda no solo era un objeto decorativo, era un testimonio de una cultura rica y compleja que había influido en el mundo moderno. Mientras investigaba, Rick se dio cuenta de que la historia de la señora y su esposo estaba entrelazada con la historia de la lámpara. Cada vez que la señora miraba la lámpara, recordaba a su esposo y los momentos que habían compartido. Era un objeto que evocaba emociones y recuerdos, y eso era algo que no se podía medir en términos monetarios. La conexión emocional que tenía con la lámpara era lo que realmente la hacía valiosa. Rick decidió que quería ayudar a la señora a comprender el verdadero valor de su lámpara, no solo en términos de dinero, sino en el contexto de su historia personal. Así que, un día, la invitó de nuevo a la tienda. Cuando llegó, Rick le mostró la información que había encontrado sobre las lámparas romanas y le explicó cómo su lámpara era un reflejo de una época pasada. La señora escuchó atentamente y a medida que Rick hablaba, su rostro se iluminaba con una mezcla de sorpresa y orgullo. La señora, con lágrimas en los ojos, agradeció a Rick por ayudarla a ver su lámpara bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que, aunque el valor monetario de la lámpara no era lo que había esperado, su significado personal era mucho más profundo. El mosquete de la Revolución Americana. Era un día soleado en Las Vegas y la tienda de empeños de Rick Harrison, famosa por su variedad de objetos históricos y curiosidades, estaba llena de vida. Entre los clientes habituales y los turistas curiosos, un vendedor entró con un objeto que capturó la atención de todos, un mosquete antiguo que, según él, había pertenecido a su tataratara abuelo, un valiente soldado que luchó en la emblemática
Batalla de Bunker Hill durante la Revolución Americana. El vendedor, un hombre de mediana edad con una mirada de orgullo y nostalgia, comenzó a contar la historia de su antepasado. Habló sobre cómo su familia había mantenido el mosquete en perfectas condiciones a lo largo de los años, pasándolo de generación en generación. Para él, el mosquete no era solo un arma, era un legado familiar, un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia, un recordatorio de los sacrificios que hicieron aquellos que vinieron antes que él. Mientras hablaba, se podía ver la emoción en su rostro, y Rick, siempre atento a las historias detrás de los objetos, escuchaba con interés. Rick examinó el mosquete con cuidado. La madera estaba desgastada, pero el metal aún brillaba con un aire de nobleza. Sabía que este tipo de armas eran muy buscadas por coleccionistas y que su valor podría ser considerable. Sin embargo, también era consciente de que la autenticidad era clave. Decidió llamar a un experto en armas antiguas para que confirmara la veracidad de la historia del vendedor. El experto llegó y, tras una inspección minuciosa, confirmó que el mosquete era auténtico y databa de la época de la Revolución Americana. Estimó su valor entre $15,000 y $20,000, lo que hizo que los ojos de Rick se iluminaran. Sin embargo, el vendedor, que había estado esperando este momento durante años, se mostró reacio a venderlo. Para él, el mosquete no era solo un objeto, era un legado familiar, un símbolo de sacrificio y valentía. Rick, siempre el negociador astuto, ofreció $12,000, una suma considerable, pero el vendedor, con una mezcla de nostalgia y orgullo, decidió no venderlo. La escena se tornó emocional y el vendedor explicó que el mosquete era un vínculo con su historia familiar, un recordatorio de los sacrificios que su antepasado había hecho por la libertad. Rick, aunque decepcionado, comprendió la decisión del vendedor. A veces, el valor sentimental de un objeto supera su valor monetario. Mientras el vendedor se alejaba con su tesoro, Rick reflexionó sobre la historia detrás de cada objeto que pasaba por su tienda. Se dio cuenta de que no todo se podía medir en dólares y centavos. La historia del mosquete era un recordatorio de que los objetos pueden llevar consigo un peso emocional que va más allá de su valor en el mercado. En el mundo de los empeños, cada objeto tiene una historia, y cada historia tiene un valor que no siempre se puede cuantificar. La Revolución Americana fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos, y el mosquete que el vendedor trajo a la tienda era un símbolo de esa lucha. La batalla de Bunker Hill, en particular, fue un enfrentamiento significativo que demostró la determinación de los colonos en su lucha por la independencia. El hecho de que este mosquete hubiera pertenecido a un soldado que participó en esa batalla le daba un valor histórico incalculable. Rick, al ver el mosquete, no solo pensaba en su valor monetario, sino también en la historia que representaba. Se imaginaba a ese soldado empuñando el mosquete en el campo de batalla, luchando por sus ideales y por la libertad de su país. Esa conexión emocional es lo que hace que objetos como este sean tan especiales. No son solo piezas de historia, son recordatorios tangibles de las luchas y sacrificios de aquellos que nos precedieron. A medida que el día avanzaba, Rick continuó reflexionando sobre la importancia de la historia en su negocio. Cada cliente que entraba en su tienda traía consigo un pedazo de su historia, y cada objeto tenía el poder de evocar recuerdos y emociones. Tarjeta de visita, firmada por Abraham Lincoln. Un día soleado, un hombre entró en la tienda con una sonrisa de oreja a oreja y un objeto que parecía sacado de un museo. «Mira lo que tengo aquí», dijo, mostrando una tarjeta de visita firmada por Abraham Lincoln. Rick, con su amor por la historia, se quedó boquiabierto. «¿De verdad? ¿Dónde la conseguiste?», preguntó, mientras su mente comenzaba a imaginar la historia detrás de este valioso artículo. El vendedor explicó que encontró la tarjeta en una venta de garaje hace años y que no podía creer su suerte. «Es una pieza única y creo que un precio justo sería de $1,000», dijo con confianza. Sin embargo, Rick, aunque impresionado, no estaba seguro de su valor real. «Nunca he visto una de estas antes», confesó, y decidió llamar a un experto para obtener una segunda opinión. Cuando el experto llegó, la emoción en la tienda era palpable. «Esto es el santo grial de las fotografías autografiadas», dijo el experto, confirmando que la tarjeta era realmente valiosa. Sin embargo, la negociación se complicó cuando el vendedor pidió $110,000 y Rick, siempre el negociador astuto, se mantuvo firme en su oferta de $100,000. La tensión aumentó y al final el trato no se concretó, dejando a ambos con la sensación de que la historia de la tarjeta de Lincoln aún no había terminado. Intrigado por la historia detrás de la tarjeta, Rick comenzó a investigar más sobre la vida de Lincoln y su impacto en la historia de Estados Unidos. Se sumergió en libros y documentos,
descubriendo anécdotas sobre el presidente, su lucha por la abolición de la esclavitud y su trágico final. Cada nuevo dato que encontraba añadía capas a la historia de la tarjeta, convirtiéndola en un símbolo no solo de la firma de un hombre, sino de un momento crucial en la historia del país. Rick se imaginaba a Lincoln en su oficina, firmando documentos que cambiarían el curso de la nación y cómo esta tarjeta había sido un simple objeto en su vida diaria, pero ahora representaba un legado que perduraría a través de los años. La tarjeta de visita no era solo un objeto de colección, sino un recordatorio de la importancia de la historia y el legado que dejamos atrás. Con el tiempo, Rick decidió que la tarjeta de visita debía ser más que un simple artículo en su pizzocito tienda. Comenzó a planear una exhibición especial dedicada a Lincoln, donde no solo mostraría la tarjeta, sino que también contaría la historia de su vida y su impacto en la sociedad. La exhibición atrajo a numerosos visitantes, quienes no solo venían a admirar la tarjeta, sino también a aprender sobre la vida de uno de los presidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos. La tarjeta se convirtió en un tema recurrente en la tienda y Rick se aseguró de que todos los que la veían comprendieran su significado y la historia que representaba. A través de charlas y presentaciones, compartió la historia de Lincoln, su lucha por la libertad y la unidad, y cómo su legado sigue vivo en la actualidad. La tarjeta de visita firmada por Abraham Lincoln se transformó en un símbolo de esperanza y perseverancia, un recordatorio de que cada uno de nosotros puede dejar una huella en el mundo. Así, la historia de la tarjeta de Lincoln no solo se convirtió en un relato de un objeto valioso, sino en una celebración de la historia y la importancia de recordar a aquellos que han luchado por un futuro mejor. Rick se sintió agradecido por la oportunidad de haber estado tan cerca de un fragmento de la historia, y la tarjeta se convirtió en un legado que continuaría inspirando a las generaciones futuras. Rupias de 1702. En un rincón de la tienda, un hombre entró, con una caja que parecía más un tesoro que un simple objeto. «Tengo algo que podría cambiar tu vida», dijo con una sonrisa confiada. Al abrir la caja, reveló un cúmulo de rupias acuñadas en 1702, monedas que habían viajado a través del tiempo y la historia. Rick, con su ojo entrenado, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. «¿De dónde las sacaste?», preguntó, mientras su mente comenzaba a imaginar la historia detrás de estas monedas. El vendedor explicó que estas rupias fueron parte de un naufragio, un tesoro perdido en el mar, y que él las había obtenido a través de un documental que había visto sobre la historia de los naufragios en la costa. Son más de 750 monedas de plata, y son tan antiguas que fueron acuñadas 30 años antes de que naciera George Washington, dijo con orgullo. Rick, impresionado, sabía que estaba ante una rareza. Sin embargo, la pregunta del millón era, ¿cuánto valía realmente este tesoro? El vendedor, con una mirada de ambición, esperaba un precio alto, pero Rick, siempre cauteloso, ofreció $200,000. La reacción del vendedor fue de incredulidad. «Eso es mucho dinero», dijo, y la negociación se convirtió en un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba. Rick, aunque ansioso por adquirir la colección, sabía que el riesgo era alto. Al final, el vendedor no aceptó la oferta, y el tesoro se quedó en la tienda, pero la historia de las rupias seguía viva, esperando a que el próximo aventurero las descubriera. Con el tiempo, Rick se obsesionó con la historia de las rupias, comenzó a investigar sobre el naufragio y descubrió que las monedas pertenecían a un barco mercante que transportaba riquezas de la India a Europa. Cada moneda tenía su propia historia, y Rick se imaginaba a los marineros luchando contra tormentas y piratas, todo por el valor de estas pequeñas piezas de plata. La historia de las rupias se convirtió en un relato de aventura y peligro, un recordatorio de que cada objeto tiene un pasado que merece ser contado. Rick decidió que, aunque no pudo cerrar el trato, la historia de las rupias era un tesoro en sí misma. Comenzó a planear un segmento especial en su programa para compartir la fascinante historia de estas monedas con el mundo. Se imaginaba a los espectadores sentados en sus casas, cautivados por la narrativa de un tesoro perdido y cómo cada rupia representaba un fragmento de la historia de la humanidad. A medida que profundizaba en su investigación, Rick descubrió que las rupias no solo eran monedas, sino que también eran símbolos de comercio, exploración y el intercambio cultural.
entre Oriente y Occidente. Cada rupia contaba una historia de viajes, de encuentros entre culturas y de la búsqueda de fortuna en un mundo lleno de incertidumbres. La historia de las rupias se convirtió en un viaje a través del tiempo, un recordatorio de que el pasado siempre está presente en los objetos que nos rodean. Finalmente, Rick decidió organizar una exposición en su tienda, donde no solo mostraría las rupias, sino que también contaría la historia de su origen y su viaje a través del tiempo. La exposición atrajo a numerosos visitantes, quienes no solo venían a admirar las monedas, sino también a escuchar las historias que las acompañaban. Así, las rupias de 1702 se convirtieron en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que cada objeto tiene una historia que merece ser contada. Moneda de oro española de 1715. En un día que comenzó como cualquier otro en la tienda de empeños, la rutina se interrumpió con la llegada de un anciano que parecía un profesor jubilado. Su apariencia tímida y educada contrastaba con el tesoro que traía consigo. Con manos temblorosas, sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo, como si estuviera revelando un secreto familiar que había guardado durante años. «Tengo esta moneda que me dejó mi abuelo», dijo, abriendo la caja con cuidado. Dentro, brillaba una moneda de oro español de 1715. Su superficie relucía con un brillo que parecía contar historias de épocas pasadas. La moneda, con su diseño intrincado y su peso significativo, era un testimonio de la rica historia de la colonización y el comercio en el Nuevo Mundo. El anciano comenzó a relatar la historia de su abuelo, un marinero que había navegado en 1900 las aguas del Caribe durante la época de los galeones. Mi abuelo siempre decía que esta moneda era un símbolo de su valentía y de las aventuras que vivió en alta mar, explicó, mientras sus ojos se iluminaban con nostalgia. La encontró en un naufragio, entre los restos de un barco que había sido atacado por piratas. Era un tiempo peligroso, pero también lleno de oportunidades. La forma en que hablaba de su abuelo revelaba un profundo respeto y admiración, como si cada palabra estuviera impregnada de amor y reverencia por el legado familiar. Rick, al escuchar la historia, se sintió intrigado. La moneda no solo era un objeto de valor, sino que también representaba un legado familiar y una conexión con el pasado. ¿Sabes cuánto vale esto?, preguntó Rick, mientras examinaba la moneda con atención. La pieza era hermosa, con detalles finamente grabados que reflejaban la habilidad de los artesanos de la época. El anciano, con una mezcla de orgullo y tristeza, respondió: «No estoy seguro, pero siempre pensé que era más que solo dinero. Para mí es un recuerdo de mi abuelo». Su voz temblaba ligeramente, y Rick pudo ver que para el anciano, la moneda era un vínculo tangible con su historia familiar, un recordatorio de las aventuras y sacrificios de su abuelo. Rick, consciente de la importancia emocional de la moneda, decidió investigar su valor en el mercado. Después de consultar a un experto en numismática, descubrió que la moneda podría valer entre $5,000 y $10,000, dependiendo de su estado y demanda. «Es una pieza hermosa y tiene una historia increíble», comentó Rick mientras sopesaba la oferta. «Pero también tengo que pensar en el negocio». La realidad del comercio a menudo se entrelazaba con las emociones, y Rick sabía que debía encontrar un equilibrio entre el valor sentimental y el valor monetario. Finalmente, Rick ofreció $7,000, un precio que reflejaba tanto el valor monetario como la historia detrás de la moneda. El anciano, aunque un poco reacio, aceptó la oferta, sabiendo que la historia de su abuelo viviría en la tienda de empeños, donde otros podrían apreciar su significado. «Espero que la cuides», dijo el anciano con una sonrisa melancólica. «Es más que solo una moneda, es un pedazo de mi historia». Sus palabras resonaron en el aire, y Rick sintió el peso de la responsabilidad que venía con la adquisición de un objeto tan significativo. La moneda de oro española de 1715 se convirtió en una de las piezas más valiosas de la tienda, no solo por su valor material, sino por la historia que representaba. Rick reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tenía una historia que contar, y cómo a veces el verdadero valor de un tesoro no se mide solo en dinero, sino en las conexiones que crea entre las personas y su pasado. La moneda no solo era un testimonio de la historia de la colonización, sino también un símbolo de la perseverancia y el espíritu aventurero de aquellos que navegaron por mares desconocidos en busca de fortuna. A medida que el día avanzaba, Rick y Chumlee discutieron la historia de la moneda y su significado. Se preguntaron cuántas otras historias como esta existían en el mundo esperando ser descubiertas. La idea de que cada objeto en la tienda podría tener un pasado fascinante
les llenó de entusiasmo. Imagina lo que podríamos encontrar si exploráramos más, dijo Chumley, su mente llena de posibilidades. La conversación se desvió hacia otros hallazgos inusuales que habían tenido en la tienda, cada uno con su propia historia intrigante. Hablaron de objetos que habían pertenecido a figuras históricas, de reliquias familiares y de tesoros que habían sido olvidados con el tiempo. Rick se dio cuenta de que la moneda de oro no solo era un objeto de valor, sino que también era un puente entre generaciones. El anciano, aunque ya no estaba presente, dejó una huella en la tienda. Rick decidió exhibir la moneda en un lugar destacado, junto a una pequeña placa que contara la historia del abuelo marinero y su valiente vida en el mar. La moneda de oro española de 1715 se convirtió en un símbolo de la conexión entre el Titsosintosinkush, pasado y el presente, un recordatorio de que cada objeto tiene un legado que compartir. La tienda de empeños, con su eclecticismo y su variedad de tesoros, se convirtió en un lugar donde las historias de la vida real se entrelazaban con la historia misma. Cada cliente que entraba traía consigo un pedazo de su propia narrativa, y cada objeto en la tienda era un testimonio de las vidas que habían pasado por allí. La moneda de oro no solo era un tesoro material, sino un recordatorio de la riqueza de las experiencias humanas. Rick se dio cuenta de que, aunque el negocio de los empeños a menudo se centraba en el valor monetario, había algo mucho más profundo en juego. La verdadera riqueza está en las historias que compartimos y en las conexiones que hacemos, reflexionó mientras miraba la moneda brillar bajo la luz.